tú no vas, pues el negocio se detiene, ¿no? Pero trabajar para el negocio es estar como diseñando el proceso de cómo se debe cobrar, establecer las metas del mes, los nuevos proveedores. Si tú no vas, el sistema igual pues, sigue funcionando. Entonces, ¿qué opinan de esto? ¿Alguna vez has escuchado la frase o dicho la frase, si quiero que algo salga bien, tengo que hacerlo yo mismo? Y si es así, te tengo una mala noticia, porque no tienes un negocio, tienes un empleo donde tú eres el jefe y el empleado más explotado al mismo tiempo. Pues bienvenidos al episodio 25 de Emprendiéndonos. Hoy vamos a hablar de un libro que cambió la historia de las pymes, o al menos fue una aportación muy importante, que se llama El mito del emprendedor, y vamos a descubrir por qué trabajar mucho no significa ganar mucho. ¿Cómo están? Jorge, Edgar, un episodio más. Buenísimo. Un episodio ¿cómo lo diría? Recordé muchas cachetadas. Totalmente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro podcast más, otro episodio más de su podcast Emprendiéndonos. Entonces, hoy este tema está bastante interesante. Así es, en el libro mencionamos, bueno, yo quiero empezar con esto, con esta parte del libro de las tres personalidades, el conflicto interno. Y el libro menciona que dentro de cada dueño de negocio viven tres personas que se pelean entre sí. Entonces, no sé si quieren interrumpirme un poco o algo, adelante, pero sí, habla de estas tres personas y cuáles son y por qué se odian, ¿no? Entonces, está por un lado el técnico que vive en el presente y le gusta hacer el trabajo, cobrar, acomodar, fabricar y piensa que pensar es perder el tiempo, ¿no? El lema de esa persona es nadie lo hace tan bien como yo. Y por otro lado tenemos al gerente que vive en el pasado. A él le gusta más un poco el orden, los sistemas, organizar todo el lío que se hace de parte del técnico. Y por último tenemos al emprendedor que vive en el futuro y es el visionario, el que sueña con abrir ya 10, 20, 30 sucursales, incluso expandirse en el extranjero y todo esto, ¿no? Así que, ¿qué opinan un poco de este tema, Jorge y Edgar? Me parece fabuloso. Las cachetadas, me han venido por recordar al técnico, ¿no? Yo lo puedo hacer, no sé qué va, voy a echar la fregada más rápido, no, así, ¿no? Si lo hago yo, ¿no? Y la verdad es que sí, creo que por ahí hay un proverbio, me parece que es africano, ¿no? Que dice algo como, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Ujú. Y hay un punto como muy importante que yo creo que también le pega al técnico. Y es que si, por ejemplo, tú pasas de 3 a 4 empleados, tu equipo solo creció un 33%, pero en realidad la complejidad de comunicación aumenta un 400%. Necesitaremos un podcast específico solo para hablar del tema de comunicación conforme más personas hay en la compañía. Ajá. Pero bueno, son datos ya científicos, ¿no? De las investigaciones que han ido haciendo. Y si aumenta un 400% tu problema de comunicación, creo que es una de las grandes razones por las que los técnicos, pues de repente decimos, sí, yo quiero seguir haciendo esto, ¿no? Porque Sí. es difícil capacitar a alguien, es difícil decir, bueno, pues que vaya aprendiendo y entonces pues la va a regar y no sé qué, ¿no? Ajá. Y también creo que pondría otra cosa ahí que es, em, a veces un, digamos, un emprendedor que conoce 2 o 3 áreas, no puede ser sustituido por una sola persona. Ujú. Tendrá que ser sustituido por varios sistemas, varias personas haciendo cosas más especializadas. Entonces, es muy difícil salirse de esa primera, parte, ¿no? Porque la gran mayoría de los emprendedores, pues empezaremos con lo que sabemos hacer. Entonces, eres bueno en eso que sabes hacer. Y es muy difícil hacer ese salto, ¿no? Es difícil y aquí hay algo importante o que considerar. Creo que hay mucho de tener, el técnico siento que es como una persona que quiere tener el control, o sea, que quiere tener el control de todo. Ujú. Y eso es, eso es el hecho de, mejor yo lo hago, mejor hazte un lado, yo mejor lo hago yo más rápido, ¿no? Porque
como que no hay esa disposición o esa apertura de que otras personas pueden tener el mismo resultado, pero a lo mejor de diferente manera. Y hay Claro. hay una frase muy interesante que puede describir la mayoría de los problemas en las pymes. Y es esta que dice que el técnico mató al emprendedor y enterró al gerente. Entonces, eh, es como tienes que tener un balance entre estas tres personalidades que dijiste, ¿no? El emprendedor, el gerente y el técnico. Uno es el de va y lo hace porque sabe cómo hacerlo. El otro es el de que necesitamos darle estructura, necesitamos darle un Ajá. orden. Y el otro es el, como dijiste bien, ¿no? El visionario, así como, ¿qué te parece si abrimos una tienda por aquí, por allá? Pero, pero pues si lo ponemos en un triángulo, es difícil yo creo que tener esas tres, ese balance, digamos, Ujú. pero no es imposible, ¿no? O sea, a lo mejor no en una sola persona, pero sí tener varias personas o tener estos tres pilares en tu equipo de trabajo si vas a dedicarte a ser emprendedor, para tener todas esas, digamos, para abarcar todas esas opciones. Y, pero sí creo que aparte de ese balance, hay mucho también tema humano en estas cosas, ¿no? Sí, totalmente. Y cuando ves que, por ejemplo, al menos en los ejemplos que he tenido cercanos, donde el 90% del tiempo, pues, mucha gente hace el rol del técnico y están felices ahí en la operación dándole con todo, y luego llega como el esa parte del gerente de: "Ah, pero tenemos que checar este reporte para ver si estamos, pues, ganando dinero, estamos siendo rentables, esto", y como que luego vuelve esa personalidad del técnico y dice: "No, qué flojera, mejor me pongo a seguir haciendo, o a seguir tratando de vender". Y se me hizo muy, curioso porque, digo, ahí lo relacionaban con una frase que hablaba del conflicto, que decía que el técnico odiaba al gerente, porque el gerente le quería poner reglas, y el gerente odia al emprendedor porque siempre trae ideas, pues, muy locas que desordenan las reglas que quiere poner el gerente, ¿no? Entonces, Ujú. digo, sí pasa. Y Está y buenísimo. sí, adelante, digo, si me interrumpen, adelante, antes de Buenísimo, buenísimo. Es que lo que te iba a decir es que em, algo que sí puede motivar al técnico es, ¿qué pasaría si tú te fueras de vacaciones? Uno, un mes, ¿no? ¿Qué pasaría si te fueras 3 meses de vacaciones? no. Y de hecho, creo que la pregunta estaría mejor hecha, ¿no estaría muy rico que te pudieras ir un mes de vacaciones? Sí, ¿No? totalmente. Y, y esto es muy interesante porque si tú siempre lo tienes que hacer, pues entonces tú eres pues sí, el producto casi, ¿no? El negocio. Aquí lo interesante estaría en que cuando tú te vayas, la cultura actúe por ti, los sistemas actúen por ti, ¿no? Ujú, Entonces, sí está ese proceso de, híjole, a veces no nos gustan mucho las reglas, ¿no? Porque, ¿por qué? O sea, lo tengo que hacer así, de esta manera, qué aburrido. sí, Cuando no entiendes el porqué de la regla, pues yo creo que vale la pena que preguntes, ¿no? ujú, Pero las reglas normalmente tienden a ayudar en este tipo de situaciones. Por ejemplo, me estoy imaginando en un Starbucks, ¿no? Sin que nos den ahí regalías ni nada para las marcas. sí, Pero me estoy imaginando, o sea, los chicos que están ahí están sumamente entrenados, pero con reglas muy específicas. O sea, no puede llegar alguien y decir, ay, ¿sabes qué? Es que yo me acabo de inventar una nueva bebida con no sé qué y le voy a poner piquete y no, o sea, todo lo que sea. Y se sí, las voy a ofrecer ahí en el Starbucks. O sea, no, o sea, hay reglas, ¿sabes? claro. Pero esas reglas están muy enfocadas en qué es lo que han ido encontrando que es exitoso. Y creo que esa es la parte que es muy, muy interesante, como entre el gerente y el técnico. El gerente, en cierta forma, pues sí, ¿no? A veces se tiene que poner, hacer las cosas, ¿no? Entonces, Sí, em, pero el técnico va y lo hace. El problema de hacerlo, en cierta forma, es cómo puedes aprender a delegarlo. Y para eso sí tienes que tener, como dijo Edgar, ¿no? O sea, es una parte humana, es como una parte de confiar en los demás, también inspeccionar lo que deseas, ¿no? Esto lo dicen mucho
los estadounidenses, ¿no? Ahí Bert Harnish, un autor, también menciona mucho la parte de que, pues que los hábitos te harán libres. Y sí, sí, ¿no? O sea, conforme más vas teniendo ese hábito, que es una especie de regla, y yo creo que ese es el punto de transición. Cuando estás iniciando, normalmente es que lo tienes que hacer, porque nadie más lo va a hacer. Estás tú o lo que sea, hay que hacerlo. Pero luego poder transicionar a meter un poquitito del gerente es poder meter esas reglas, poder meter esta parte de cómo analizamos ciertos datos, ¿no? Eso está interesante. Pero bueno, desde un inicio, en cierta forma, pues estuvo también el emprendedor, aunque yo en cierta forma lo pongo un tanto al final, Ujú. porque, o sea, al inicio y al final, ¿saben? Porque es lo que crea, pero también si estás creando sin sustentar, Sí, se truena todo, ¿no? Es como estás creando productos, 10,000 productos nuevos sí. y tienes 10,000 productos, y entonces ya es un relajo para poder administrar tu gente, o sea, tu clientela no sabe si estás vendiendo, pon tú, como cosas de papelería o herramientas o comida, ¿no? O sea, ya Sí. vendes de todo, ¿no? Porque estás emprendiendo demasiado. Entonces, que el emprendedor un tanto que al inicio y un tanto que de repente llegue y haga disrupciones Ujú. en algo que ya está un tanto maduro, ¿no? Para alcanzar a un mercado. No sé qué opina. Sí, totalmente. Digo, yo quería conectar este punto con el que mencionaba también parte del libro que decía trabajar en el negocio versus trabajar para el negocio. Y se me hacía muy padre porque había una frase justamente del libro que decía el de work on your business en vez de in your business, ¿no? Y mencionaban aquí la diferencia de, de estas dos, esta pequeña palabra que cambia toda la frase, ¿no? Nada más. Y estar cobrando, por ejemplo, trabajar para él en el negocio, más bien, es estar cobrando en la caja, barriendo, hablando con proveedores, es más operativo y si tú no vas, pues el negocio se detiene, ¿no? Pero trabajar para el negocio es estar como diseñando el proceso de cómo se debe cobrar, establecer las metas del mes, los nuevos proveedores. Si tú no vas, el sistema igual pues sigue funcionando. Entonces, ¿qué opinan de esto? Híjole, está Pues sí, interesante. Me regreso un poquito a lo que mencionaba Jorge de, ahorita brinco esta parte de nuevo de lo on y en, sobre y en, pero mencionabas hace ratito de lo de delegar y algo que se da mucho en esto es que, por ejemplo, dicen delegar duele porque muchos lo confunden como que delegar es pedir favores y realmente no es pedir un favor, o sea, estás transfiriendo, ¿cómo se dice? Autoridad, digamos, Ujú, sobre todo mediante sistemas. Entonces, hay que ver, o sea, cuestiones de innovación, cómo vas a cuantificar esas cosas, cómo vas a orquestar todas esas partes, ¿no? Y ahorita que decías lo de trabajar sobre, que son lo de los manuales, perdón, analizar métricas, mejorar el sistema, o sea, y esto es como para que precisamente no puedas, más bien, puedas estar fuera del negocio y que el negocio siga funcionando sin ti, ¿no? así es. Porque el en, perdón, es que el trabajo en, pues sí, es, por ejemplo, pues tú pones un negocio de comida en la banqueta y pues es un trabajo en, ¿no? Ajá, Porque preparas la comida, la cobras, la sirves, la despachas y venga el que sigue, ¿no? y te exacto. la comes. Y Ah, no. bueno, no. Te la comes y ya al final tengo hambre y... Pero Sí, entonces, parte de esto, por eso lo relacioné con la parte de delegar, porque a lo mejor emprendes o decides emprender, pero vas solo. ujú. Entonces, híjole, aquí a lo mejor me funan, pero sí, a lo mejor es probable que se haya romantizado mucho el tema de soy emprendedor, ¿no? Ajá, sí, sí. Porque creo que ser emprendedor va más allá de tengo un negocio de X cosa. O sea, sino que ser un emprendedor es tener todas estas estructuras, tener todas estas métricas, tener todos estos análisis y Ujú. formas de hacer las cosas para que precisamente pueda seguir, ¿no? Yo creo que, bueno, ya a lo mejor me estoy adelantando, pero para eso están las franquicias, ¿no? Hace ratito decías de la de Starbucks.
Que no puede llegar un barista, porque les llaman baristas, y decir, me voy a inventar una horchata con piquete, ¿no? Porque pues, es Sí, una franquicia que la pones aquí o en China y sirven las mismas bebidas, cambiarán los nombres, pero es la misma bebida, son los mismos ingredientes, los mismos ujú, mililitros, tantos hielos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí, ya está todo así mucho, muy como receta, pues. Entonces, Estandarizado. estandarizado, exacto. mm, Eh, Pero, perdón, creo que ese es el gran punto para poder saltar, ¿no? Entre lo hago yo, porque fíjense esta locura. O sea, imagínense, bueno, con la idea esta que decíamos de Starbucks, ¿no? O sea, yo podría ser un muy buen barista, que no lo soy, pero imagínense. Y entonces llegar y yo dije, no, es que yo me hago un café buenísimo, no sé qué, ¿no? ujú, Pero lo que hago es que hago una combinación de tipos de cafés, ¿no? Y entonces tengo mis bolsitas y agarro y hago y lo hago a ojo y bla, bla. Primero, si lo hice a ojo, ¿cómo lo imitan? ujú, Pues imagínense el nivel de preparación que tendría que tener. Sería como en un McDonald's que tuvieran chefs en vez de tener a chicos de la prepa, ¿no? O sí, chicos que acaban, o sea, pues que acaban de salir casi de la prepa. Y sí, pueden tener a gente que no sea un chef, aunque es una cocina, porque todo lo tienen súper estandarizado. Claro, detrás de eso sí hay chefs, pero también hay ingenieros, pero también hay administradores, ¿no? O sea, tienes que tener esa mentalidad. Me gustaría muchísimo transportarnos como a un hospital, ¿no? Vamos a decir, está una clínica, un hospital, atrás hay diferentes tipos de médicos. ujú, Y tú empezaste el negocio, vamos a decirlo, pues siendo médico y después ya conseguiste un edificio y ahora ya son varios médicos y ahora tú atiendes también ahí, ¿no? Vamos a ponernos en esa idea. Entonces tú estás ahí cuando llega alguien, tú le estás atendiendo, va, ¿no? Y lo llevas a X lugar, lo mandas con el médico especialista, lo que sea, pero de repente ahí estás trabajando dentro del negocio, ¿no? De repente, para trabajar sobre el negocio, o sea, trabajar el negocio en sí, tendrías que salirte un momentito y poder decir, pues a ver, lo primero que tengo que hacer es sustituir lo que es más sustituible inmediatamente, que tal vez sería pon tú la recepción, ¿no? Porque yo la hago de doctor, la hago de recepcionista, la hago de administrador, la hago de financiero, ¿sabes? sí, Entonces, al menos recepcionista, pues para tener un algo. ¿Quién? No sé, pues respira, pues estás contratado, ¿no? sí, Pum, venga, ya tienes a tu recepcionista, ahí está, ¿no? Primero, pues ¿qué estás buscando en la persona basado en ese puesto? Pues igual, pues, ni idea, pues quien respire, listo, vámonos, ¿no? ujú, Pero algo súper interesante es que de repente llega un momento en el que dices, híjole, como que la gente, pues me ha reportado que no le han tratado muy bien, no sé qué, pero yo confío en esta persona que acabo de contratar, pero ¿qué está pasando? Pues ya sé, voy a ser gerente, ¿no? Modo gerente, unas encuestas de satisfacción. Porque yo ya no estoy ahí, entonces si yo estoy ahí, yo lo puedo entender, yo puedo saber y, pues si es que ese día me había levantado de malas y le hablé feo a esta persona y por eso está, ¿no? Pero ujú, ahora yo ya no soy ese, ya lo delegué y entonces ahora qué onda. Bueno, pues las encuestas de satisfacción. Después llegan tus encuestas de satisfacción y ¿qué haces con ellas? No, pues sí tengo mala satisfacción. ¿Y qué hago con ella? Me fascinaría darles este ejemplo de cómo es un salto extra y donde se conjuntan, desde mi perspectiva, ahí se conjuntan las tres cosas. Es la mezcla de un emprendedor, que desde mi perspectiva, Edgar, un emprendedor tiene que tener esa dinámica de entender cosas y hay un poco de intuición, hay un poco de estudiarlo y hay un poco de preguntarle a un chorro de gente que ya lo ha logrado, ujú, pero el que emprende es el que se avienta a lo nuevo, que tiene ese umbral de riesgo más alto y que dice, voy por eso, pero igual la puede super cagar, ¿no? O sea, sí, sí, es parte del rollo y puede crear una disrupción. Pero imagínense, en este ejemplo, hay una clínica que se llamaba, bueno, no sé si lo pronuncio bien, Ochsner Health. Y en esa clínica Ochsner Health, parte de lo que hicieron es que establecieron un estándar y el estándar se le llama 10.5, ¿no? O 10/5, lo que quieran. Entonces, la regla del 10-5 es una regla de servicio que se creó a través de este método que encontraron en Osher Health, okey, en donde se dieron cuenta
Y fíjense, esto fue a través de analizar a los que lo hacían y que tenían mejor estadística, o qué día tuvimos mejor estadística, qué pasó. Literalmente observando al que contrataste y viendo cuándo tenía mejor estadística y cuándo no. O sea, es una mezcla de no solo el número, sino de observar las situaciones. Y de repente se dieron cuenta que si a los 3 metros, y esto lo van a ver en un chorro de lugares de servicio, Mm, ujú. a los 3 metros debes de establecer contacto visual con la persona que se aproxima. Luego regalarle una sonrisa sincera. Esto señala de alguna manera, pues, que lo reconoces, ¿no? Y etcétera. Para la otra persona, activa las neuronas espejo. Dice, estoy siendo reconocido. Órale. Sencillo, pero ya sistematizado, ¿no? O sea, ya de una manera sistémica ahí. Y después, a los 5 pies, que es como 10 es de 10 pies, que son 3 metros más o menos, y a los Ajá. 5 pies es como 1.5 metros, debes de dar un saludo verbal, un hola, buenos días, ¿cómo estás? Ya, así. Sí. ¿Y saben qué pasó con esto? Cuando empezaron a hacer ese tipo de estudios, inmediatamente, así literalmente, ¿no? O sea, inmediatamente, de un día para otro, aumentaban las estadísticas entre un 5 y un 30% de satisfacción. O sea, mínimo te garantizabas un 5 sí o sí, solo por seguir un proceso. Órale. Entonces, está súper interesante el tema de seguir un proceso porque, fíjense, sería como, pon tú, si eres muy, muy humano, podrías decir, pues es lógico, claro, hola, ¿no? Te veo a los ojos y te digo hola cuando estás entrando, te Ajá. reconozco, te digo hola, pero no es cierto porque si eres la recepcionista o eres el recepcionista, lo que sea, a veces estás haciendo otras cosas, estás en friega y ni los volteas a ver, ¿no? Pero una cosa tan específica como esa te puede ir cambiando cosas en toda la institución y ya es algo entrenable. Entonces yo Ajá. creo que esa es una de las cosas que más, de alguna manera en el libro, está retando mucho, es como a ver estos tres y ver cómo puedes salirte de algunos silos que tienes y poder ver algo pues de manera que pueda ser que pueda crear más hacia, no sé, poner, por ejemplo, tipo franquicias o poner más negocios del mismo tipo, ¿no? Es parte de lo que está retando el libro. Sí, exacto. De hecho, tengo por ahí como 3 puntitos que quiero mencionar que vi justamente, relacionados al libro. Uno mencionaba que el problema de trabajar en el negocio es que sí se sentía productivo porque, bueno, te sentías movido, te cansabas, sudabas, todo esto. Sentías que hacías mucho, pero para el negocio requería que pensaras, y eso a veces se siente como un trabajo como trabajo real, ¿no? Pero es lo único, no se siente como trabajo real, perdón. Y al final del día es lo único que te va a hacer crecer, ¿no? Porque uno de los ejemplos que estaba viendo relacionado a eso era de que una pregunta incómoda dentro de todo este tema era que decía: Oye, pero ¿y si a mí me gusta ser técnico y pues no quiero ser gerente, ¿no? A mí me gusta hacer mis pasteles o mi emprendimiento de vender repostería, pasteles. Pero decía justamente esto, que no está mal, que tendrías que asumir nada más que estás autoempleándote, porque si te enfermas, pues ya se cayó, ya se cayó el negocio. Entonces, y si querías libertad financiera o crecimiento, tenías que dejar de ser el mejor pastelero y convertirte en el mejor dueño de la mejor pastelería, ¿no? Que es totalmente distinto. Entonces se me hizo muy padre que dije, mira, es verdad, ¿no? Hay gente que realmente dice, pues yo no quiero ser gerente, yo solo quiero hacer mis pasteles y venderlos por ahí, por redes sociales. Pero bueno, si no, hay algún comentario más o me interrumpen o algo, pero quería pasar al siguiente tema que habla de la solución, que nos hablaba en el libro de sistematizar, ¿no? El prototipo de franquicia, ahorita que ya habíamos mencionado lo de Starbucks y todo esto. Y básicamente esto nos pone o nos plantea en la situación de decir, ok, ya entendí que soy un esclavo de mi operación. Ahora, ¿cómo me salgo, no? ¿Cómo me salgo de la caja registradora sin que el negocio se caiga? Y hablaba del concepto de la franquicia, ¿no? Como mencionaba Edgar y Jorge ahorita del McDonald's, no contratar chefs, contratar a gente joven, todo esto, y el por qué siempre el estándar hace que, digo, todo sepa igual y haya de cierta manera un reconocimiento por parte del consumidor y todo esto. Entonces, digo, si no quieren mencionar algo más de lo que habían mencionado, seguimos moviéndonos con parte de la estructura del libro, de lo que hablaba el libro. Sí, buenísimo. Pues a mí sí me gustaría mencionar un punto de otro libro que es un Common Service, Ujú. pero que toca
toca precisamente esa parte de, ¿cómo decirlo? Para ser muy bueno en algo, tienes que ser malo en otra cosa. Es básicamente lo que plantea este libro. Y creo que Gerber lo pone ahí. em, y bueno, en este otro libro de Uncommon Service, Francis Frey lo pone de una manera muy, muy sencilla, me parece a mí, ¿no? Lo explica como que el mayor obstáculo para la excelencia no es la falta de ambición, sino Ujú. la incapacidad emocional de ser malo en algo. El problema es que si quieres ser bueno en todo, en realidad vas a ser malo en todo, ¿no? Sí. Y las empresas, pues muchos, no sé, empezamos con una cosa y luego lo que les decía, ¿no? O sea, vendes comida, pero también es la palería, pero también, o sea, llega un momento en que puede ser una ridiculez de ese estilo, Sí. con lo cual no te vuelves muy bueno en algo. Y aquí es donde yo creo que la parte, vamos a decirlo, del técnico puede ser confusa, y saltando como hacia sistemas y todo esto, que yo creo que lo estamos tocando todo al mismo tiempo, en cierta forma, porque sí puede ser muy buena en una sola cosa. De repente o te fijas que para crecer el negocio puedes agregar uno o dos productos o servicios más. Pero después, si eres exitoso con eso, empieza a agregar tantos y tantos y tantos que te puedes volver un tanto inútil en todo. Y después puede ser un negocio un poco mediocre, ¿no? O sea, Sí. y esto es difícil, o sea, no es fácil porque a veces literalmente tienes que decirle no a algunos clientes y no a algún dinero que parece que va a entrar porque te dicen, yo te lo pago, tú ten de esto, ¿no? Ujú. Pero ahí es donde sí viene yo creo que una parte de análisis y de sistemas y de poder ir identificando con esos mismos sistemas qué te hace exitoso. ¿Qué te hace exitoso hacia los clientes? O sea, ¿qué es lo que dicen los clientes que más necesitan? Y, y sí, ¿y qué tipo de cliente es el que entonces necesitarías? ¿Y cuáles son esas 3 o 4 cosas, no? Que hay que satisfacer en eso. Y eso ya te empieza a dar sistemas para entender a tu mercado, ¿no? Y no querer atender absolutamente a todos y cada una de las cosas de manera igual, ¿no? Yo me iría por ahí con el tema de sistemas. Sí, pues es que los sistemas, ahorita que menciona Diego lo de las franquicias, aquí hay una pregunta muy clave, es decir, ¿cómo funcionaría mi negocio si tuviera que repetirlo 5,000 veces? Y es lo que decía hace ratito, ¿no? O sea, ya un Starbucks lo pongan aquí o en donde sea, pues ya está tan estructurado que ya desde o sea, los planos de construcción te dicen necesitas tantos metros cuadrados para poderlo montar y aquí está el layout, ¿no? Aquí están los planos arquitectónicos y tal cual. Abren los planos arquitectónicos y a seguir el proceso, los sistemas. Y entonces, eh, y ahorita que decía Diego, por ejemplo, no, es que yo soy pastelero, quiero vender mis pasteles y venderlos por redes sociales y ya, ¿no? Pero es que no nada más el producto no solo es el pastel que vendes o que tú creas y vendes, sino todo el negocio, o sea, todo el producto en sí Ujú. es cómo te vendes, cómo lo vendes, qué vendes y en dónde lo vendes también, ¿no? O sea, todo eso influye en el sistema ya como quererlo haciendo una franquicia. O sea, entonces, sí es recomendable pensar en que tienes que hacer el negocio como si fuera una franquicia, aunque no lo quieras franquiciar. O sea, sí, Sistematizar, ¿no? Nada más. sistematizar, o sea, tienes que tener sistemas porque si no, o Ajá. sea, si el negocio no, si el negocio depende de ti, no es un negocio, es una enfermedad. O sea, si es algo que no puedes dejar que alguien más lo pueda llevar mientras tú no estés, pues, realmente no es un negocio, ¿no? Tú lo Perdón, decías ahí, como esclavitud, ¿no? sí, ahí de hecho, por ejemplo, Robert Kiyosaki lo Ujú. define como un autoempleo. Ajá, Ajá. O sea, si tú tienes un empleo, pero luego, o sea, tú trabajas para alguien, ¿no? Pero Ujú. luego, lo del doctor está muy bueno, porque tú como doctor puedes trabajar en un hospital, Ujú. pero luego tú vas y pones tu consultorio. Ese ya es un autoempleo. Ujú. Después pones un hospital. Si pones un hospital, ahí sí ya empiezas a ser, pues, un empresario. Y con ese pequeño me gustaría nada más poner, en el libro habla de las etapas del negocio, Ujú. que es la infancia y es el dueño lo hace todo. Hemos estado hablando de esto durante, ¿no? ahorita este Sí. ratito,
pero creo que está bueno clarificarlo. En el libro lo dice así muy, muy específico, ¿no? Ujú. La infancia, el dueño hace todo y el negocio es el dueño y son la misma cosa. Si se va el dueño y le pasa algo al dueño, se acaba el negocio, punto. Esa es la infancia. Luego viene la adolescencia. Empiezas a contratar gente, Ujú. empiezas a delegar, pero es como que abdicas a esa tarea. O sea, te toca hacerlo, hazlo como puedas, porque no te da tiempo para entrenar al otro, ¿no? Sí. Entonces, hazlo como puedas. En lugar de delegar real o de facultar, que sería todavía mejor, ¿no? Pero eso es en la adolescencia. Y bueno, el técnico puede recuperar un poco de control en ese momento porque puede otra vez volver a hacerlo todo en esa sección que no delegó, ¿no? O sea, pero ya cuando llegas a la meta que te está planteando Gerber en el libro de Emith, es pues la madurez. Y el negocio es que en ese momento ya se funda con una perspectiva hacia dónde va a ir el negocio y pues también una especie de cultura, Ujú. bueno, no una especie, tiene que tener una cultura donde en realidad el negocio puede seguir sin que el dueño esté ahí. Y esto es interesante porque imagínense, es como, pues yo creo que sí es un poco tales como los hijos, ¿no? Que luego se dice, es que es como mi bebé, ¿no? Sí, Pero hay que dejarlos ir porque imagínate tener allá a tus hijos y no permitirles que se casen o que vayan a explorar el mundo, sí. ¿no? Pues también es limitarlos y creo que con el negocio también puede ir un poco por ahí, ¿no? De ahí es que entonces te está siempre retando Gerber a tienes que llevarlo a los sistemas, tienes que llevarlo a lo que acabas de mencionar, digo, también, ¿no? Tienes que Ajá. llevarlo hacia el prototipo de franquicia. ¿Cómo haces sistemas que aunque no sea tu objetivo tener 5,000 franquicias, ¿no? Pero quieres tener dos o tres, pues funciona lo mismo para dos o tres que para 5,000, ¿no? Ya la escala también tiene que ver en proporción de lo que tú conforme vas madurando como líder puedes ir tolerando del problema de multiplicación de la comunicación que hablé al inicio. Ajá. Conforme más personas en la compañía, más problemas de comunicación y de coordinación. Y Sí. ese es parte también del reto a largo plazo, ¿no? Dime. Sí, de hecho, ahora sí que con eso nos diste un buen como output para el cierre, porque justamente ya parte de lo que hablábamos era el plan de escape. Ahora que ya pasamos de los sistemas a ahora cómo dejo de ser un todólogo y cómo paso o doy ese paso, ¿no? Y se me hizo padre una pregunta que como para cuestionar eso o para autoevaluarte, decía, nada más pregúntate si tu negocio fuera una franquicia y quisieras venderla el día de mañana, ¿alguien la compraría? O al comprarla se darían cuenta de que sin ti ya no vale nada. Entonces solamente quieren que la compren y estés tú, pero se me hizo muy padre esa pregunta porque justamente es como ok, ya si me hago esa pregunta y la respuesta es no a ambas cosas, pues bueno, ahí ya sabes que tienes que empezar a aplicar parte de lo que mencionamos aquí en el episodio, ¿no? Y digo, si quieren agregar algo para cerrar adelante, pero si no, nos vamos No, antes sí. con el reto. Sí, 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 el buenísimo. Ya a mí sí me gustaría poner un último pedacito cerrando con eso que acabas de decir. ujú, El proceso del desarrollo del negocio maduro, de la meta, ¿no? O sea, el objetivo a donde vas. Tienes que tomar en cuenta mucho el tema de innovación, pero una innovación de una manera simple y efectiva, ¿no? O sea, es que así lo hacemos, ok, así lo hacemos, pero ujú, ¿cómo lo podríamos hacer para 5,000 franquicias? sí, Entonces, sí tiene ahí un grado de innovación, porque hay que innovar tal vez como lo hace alguien o el proceso que actualmente utilizaba, para que sea reproducible y entrenable para 5,000 franquicias, ¿no? ujú, Luego, cuantificar las cosas. Si no lo mides, una es que no lo estás viendo, dos es que no lo puedes mejorar y no ajá, puedes saber si es bueno o es malo. Un poco como les decía del caso del hospital. Cuando hicieron o sea, claro, es muy lógico. Yo, no sé, yo como que lo siento que cuando veo a alguien que entra y luego le digo hola, pues funciona mejor, se siente mejor la persona desde que entró. A ver, vamos a probarlo. Entonces ujú, encuestas de satisfacción antes y después. Empiezas a hacer un poquito de método científico ahí de, a ver, hagámoslo como tú dices, ¿no? Hagámoslo como lo dice Juan, hagámoslo como lo dice Pedro y sí, vamos a medirlo. A ajá, ver cuál de los tres tiene una mejor medición, de manera estable la medición. ujú, Y luego al final, lo más importante es, ok, ya sacamos un estándar. Estamos viendo que sí sirve.
y sirve muchas veces. Tal vez para este nivel de tamaño de empresa, ¿eh? Después puede cambiar, pero para Sí. este nivel funciona, ese ya debería de ser un estándar. Ahora lo siguiente es, ya que funciona y está medido y que lo has convertido en un estándar, tienes que hacer que todo mundo lo siga. Y también tal vez explicarles el por qué, etcétera, ¿no? Para que tampoco sea una orden. Pero si ya funciona, ¿para qué te inventas algo más? Hay que seguir el estándar. Y ahí es donde también hay un poco de dolor. Y pues bueno, creo que ese es parte también del punto a hacer, ¿no? O sea, sí buscar seguir ese sistema. Sí, totalmente. Yo ahora sí, con eso que nos comenta Jorge, cerramos, porque justo está perfecto ya para despedirnos de ustedes. Y parte de lo que mencionamos. ¿Ibas a decir algo, Edgar? No, no, No. no, Ah, adelante, adelante. era de que dentro del reto del episodio, era que si que lo tratábamos a dedicarse 1 hora a la semana a ser gerentes y a cerrarse un día a decir: "Voy a ver los números, voy a ver, el proceso, voy a ver qué estándares puedo poner, los sistemas", todo esto que acabamos de mencionar, identificar tareas repetitivas y escribir el proceso paso a paso, ¿no? Para enseñárselo después a alguien. Y también los invitamos, obviamente, a que el negocio, bueno, esta frase yo la vi por aparte, digo, no tiene nada que ver con el libro, pero decía que el negocio era un reflejo de ti. Digo, también se me hizo como muy fuerte la frase, pero porque justamente si era una persona desordenada, pues el negocio evidentemente iba a ser muy desordenado, pero se me hizo muy padre porque sí, totalmente creo que es identificable. Y pues ahora sí, creo que con eso nos despedimos. Gracias a todos por escuchar un episodio más. Por ahí nos vemos en el próximo. Hasta Nos luego. vemos. Luego nos Nos cuenta cómo vemos. les fue de gerentes.